Alvarado Ramírez. 25. Presente, buenos días. Buenos días. Borja Rosas. Cardoso Zamora. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz José. Díaz Laguna. Presente, buenos días. Buenos días. Domínguez Fortanel. Presente. Duarte Razo. Flores López. García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos Néstor. Presente. García Villalobos Valeria. González García. Guardián Sánchez. Gutiérrez Madrigal. Gutiérrez Madrigal. Hernández de Paz. Hernández Sandoval. Herrera Ponce. Okay. Herrera Soto. Presente, profe. Jiménez Ábalos. Buen día, presente. Buenos días. Martínez Marcial. Aquí, profe, buen día. Buen día. Moreno Velázquez. Buenos días, profesor. Buenos Presente. días. Ortega Rosas. Presente, buen día. Palma Díaz. Rafaela Chula. Torres Pérez. Torres Ramos. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Villegas Vicente. Okay. ¿Alguien que me haya faltado o que no haya escuchado su nombre? ¿No? Ok. Perdón. Nos quedamos con el asunto de que ahora sí vamos a revisar el acento Cockney, que se habla principalmente en en la zona sureste de la región de Inglaterra. Entonces comenzaríamos, o más bien veríamos este acento de la división dialectal del sur de Inglaterra, ¿no? Donde estábamos, para contrastarlo con las variantes del norte que hemos visto. Y la que vamos a ver justamente va a ser la del Cockney, que es la variante que podemos encontrar en Londres. Ahorita vamos a leer esta parte. Y quizá es una de las variantes más conocidas en términos del inglés británico. Quizá no nosotros personalmente, bueno, no personalmente, sino nosotros como hablantes extranjeros, además bastante lejos de la región, no tenemos mucha idea de la existencia de este acento, pero en Inglaterra es uno de los más famosos y además lo podemos encontrar en películas muy importantes como por lo menos las que nos ponen aquí, ¿vale? Es un acento muy característico, también es uno, me atrevería a decir yo, que en términos del inglés general, o sea, lo que sí podríamos llamar inglés y no podríamos, o sea, bueno,
aquí ya estoy cometiendo un error, ¿no? No tanto como lo que sí podemos llamar inglés, sino lo que se acerca más a lo que conocemos como el inglés, sería la variante del Kugni, ¿no? A pesar de que tiene demasiadas innovaciones, todavía se mantiene mucho de lo que nosotros conocemos como el inglés. Ya, como habíamos discutido un poco antes, la variante del Jordi, ya podríamos discutir si es una variante solamente o si ya podríamos concebirlo como un dialecto propiamente dicho, ¿no? A diferencia del Kugni, que efectivamente va a ser una variante porque va a estar evidentemente muy apegado todavía al inglés. O sea, las innovaciones van a ser justamente con relación a lo que conocemos del inglés y no tanto como, por ejemplo, cambios de vocabulario como los que habíamos visto en el Jordi, sino simplemente fenómenos fonéticos que evidentemente van a producir características específicas, pero que no van a llevar a tal grado, digamos, la modificación de la lengua, ¿vale? ¿Quién quiere leer? A ver, Eduardo. The introduction, Sí, por favor. profe. Sí. ¿Sí ese? Sí, desde la introducción. Lo que pasa es que cierro el micrófono para que no se escuche el ruido, pero sí, desde la introducción, por favor. Ah, ok, perfecto. Okay. Introduction. The Cockney accent is certainly one of the best known of all English accents. It has been made famous in films as diverse as Mary Poppins and Lock, Stock and Two Loaded Barrels. Cockney is the accent spoken in the East End of London. It has been stigmatized for centuries but also has covered prestige. That is, it is a badge of identity for its speakers. Cockney is famous for its rhyming slang, much of which is humorous, such as trouble and strife wife. Cockney also includes back slang, that is words pronounced backwards. That the most example is the word job. Boy, nowadays job is a synonym of hooligan. Ok. Aquí importante comentar el asunto, primero de que es una variante, mueve mucho, ¿no? Es un poco como ciertas variantes demasiado populares en México, que hasta cierto punto son una forma identitaria de sus hablantes, muchos se sienten orgullosos de hablarlo, otros no tanto, y además también está estigmatizado, ¿no? Es una variante que por ser demasiado popular, de hecho, vamos a ver, no sé si quieran, pero hay una parodia que es muy graciosa porque exagera demasiado la pronunciación del Kugni, y ahí se nota mucho la estigmatización, ¿no? Incluso cómo están caracterizados los personajes, no los reconocemos en el sentido de que nosotros conozcamos cómo se visten estas personas, pero lo vemos un poco como incluso en términos de vestimenta, lo ponen muy, ¿cómo lo podríamos decir nosotros? Lo satirizan demasiado, ¿no? O sea, es demasiado evidente cómo están satirizando a estas personas. También por el slang, es una de las cosas más difíciles porque si ustedes buscan en internet videos sobre esto, no van a encontrar tanto. De hecho, los audios que tenemos en la BBC Voice, en el banco de sonidos de la BBC, no tiene directamente un hablante del Kootenai, porque precisamente como los entrevistadores hablan Receive Pronunciation, los hablantes comienzan a hablar en Receive Pronunciation. Entonces es muy difícil identificar el Kootenai en esta parte. Pero aquí me interesa un poco destacar esto, ¿no? Por ejemplo, como para decir wife, en lugar de decir wife, van a decir trouble and strife, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy seguido en el segundo, de que hay atrasamiento de ciertos elementos o adelantamiento de ciertos elementos. Como por ejemplo con las fricativas, que como les comenté, y ahorita vamos a ver la regla, o más bien aquí donde nos explican la regla, se va a adelantar la pronunciación de la fricativa para hacerse una labiodental.
Entonces vamos a tener muchos de estos fenómenos fonéticos, ¿no? Adelantamiento y atrasamiento de consonantes o vocales, y eso va a producir también una sensación muy particular en la lengua. Si puedes continuar con las vowels, por favor, Eduardo. Claro que sí. Vowels. Cockney vowels are slightly different from RP. For example, the RP, ¿cómo se llamaba esa? Profesor. Bueno, Voy esperando. Se llamaba semiabierta posterior no labializada. ay, no tengo mi inventario aquí cerca. Semiabierta Pero bueno, posterior no labializada. que era de semiabierta posterior lateralizada. Is more open. Esa es la anterior abierta, perdón, anterior media abierta no labializada, y además, déjame ver qué símbolo le están poniendo. ¿Quiere que abra el inventario? No, nada más quiero ver el símbolo que les, porque abajo, si se dan cuenta, tiene una marca diacrítica. Solamente quiero ver cuál es. Si van a ver, déjame hacerlo más grande porque se ve muy chiquito. O por lo menos yo no veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, sí. Base de la lengua avanzada. O sea, es decir, como si la lengua se abre más de lo que debiera, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, a, van a decir a, a, a. Y de hecho, cuando escuchemos el audio, es muy evidente, ¿vale? Entonces, en lugar de hacer solamente a, van a hacer a, 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 con la base de la lengua, es decir, la parte de la raíz, demasiado adelantada en esa vocal que sería la media abierta anterior no labializada, ¿sí? ¿Continúa? Okay. Some of the diphthongs are wider than in RP. For many people, this is the most characteristic feature of the Cockney accent. For example, como dijimos que era semiabierta, labializada. Solamente pronúncialos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir out, en gout, que sería la pronunciación estándar, por ejemplo, no, van a decir gout, justamente, van a decir gout en lugar de decir gout, que sería la pronunciación más característica, ¿no? La pronunciación característica sería con este segundo diptongo que les ponen, este. Y la pronunciación del Cockney sería con esta, ¿no? Con esta vocal muy abierta, gout, en lugar de decir goat. Y dirían, que también lo vamos a ver ahorita en el video, van a decir face, en lugar de decir face, face, en lugar de decir face. Entonces, si se dan cuenta, lo que ocurre es que la primer vocal de estos dos diptongos se abre, ¿sí? Se abre más hacia la vocal posterior semiabierta, no labializada, ¿vale? Consonants. Okay. One of the main characteristics of Cockney, although also found in many other parts of the UK, is the presence of the glottal stop instead of the T sound. We can see examples in 1 and 2, the final T in what, get, out, and it. Okay, H dropping is also prevalent, C has he in example 4. Aguántame tantito, vamos por Okay, perdón. Justamente este rasgo, no viene en la lectura y es uno de los, es muy característico, lo vamos a ver ahorita en los audios que nos prestan, pero justamente lo que les decía, ¿no? Esta dental, o más bien alveolar oclusiva sorda, a finales de palabra, como por ejemplo en what, get, out e it, van a sufrir una glotalización. En lugar de decir what, van a decir what. En lugar de decir get, van a decir get. En lugar de decir out, van a decir out. Y en lugar de decir i, van a decir i. Con esa pequeña glotalización al final de la palabra, y vamos a ver ahorita en los audios cómo también da un ritmo característico a la lengua, ¿no? El H-dropping, por favor. Claro. H dropping is also prevalent. C has he in example 4.
Ahí se refiere a lo que también habíamos discutido en el sentido de que palabras como has, he, que la tenemos aquí, van a perder esa glotal. Entonces no se van a pronunciar como has, sino que se va a pronunciar como as. Y no se va a pronunciar como he, sino que se va a pronunciar como he, as. Entonces aquí diría as, en lugar de decir has, he. Lo vamos a ver en el ejemplo. Ajá. J-dropping. J-dropping is also found as in American English. See the example with news. Este lo vamos a ver en el ejemplo porque también es nuevo. The use of the. The use of V for V and F for Por la la TH. la de Okay. ¿no? For this is characteristic of this accent. See the brother and something. Esto es lo que les había dicho del adelantamiento de fricativas, ¿no? Ahorita en los ejemplos lo vemos más, con mayor detalle. There is an example. There is an example of Cockney rhyming slang in example 3. The word butchers is an abbreviation of butcher's hook, which rhymes with look. Other examples are plates of meat, feet, apples, and pierced stairs. Sí, de hecho, una de las características del Cockney justamente es que trata de rimar, ¿no? No hay muchos ejemplos de ello, pero vamos a ver si en el ejemplo de 3 lo podemos observar. Vamos a escuchar entonces, espérenme tantito. Do what? Do what? Do what? Do what? Do what? Aquí lo primero que vean es justamente lo que les decía de la glotalización, ¿no? Eso se va a representar con este símbolo que si ustedes van a la FI justamente sería un sonido glotal oclusivo sordo. Entonces dice justamente eso, ¿no? Do what? Un sonido. ¿Dónde está? Ajá. Y tenemos el primer ejemplo de glotalización. Do what? Do what? Do what? La segunda. Get out of it. Get out of it. Get out of it. Get out of it. Vean, todas estas palabras en la Rossi pronunciation tendrían que pronunciarse con ese T, ¿no? Get out of it. Y todas esas dentales, o más bien alveolares oclusivas, se transforman en la glotal. Get out of it. 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 Kiss the butchers at that name, will ya? 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 Primero, aquí vamos a tener el cambio del léxico, ¿no? The sequence gives is a common way of saying give us. En lugar de decir give us, van a decir gives, which actually means give me. The use of us or for we is common in many varieties of non-standard English in Britain. Let me have us. Aquí no sé dónde está el us. Butcher. De hecho, aquí no está el botch, el os, perdón. Kiss the butchers at that name, will ya? Aquí otra vez lo que va a destacar es el asunto de las glotalizaciones, ¿sí? Vean, después de las palabras en donde teóricamente se tendría que pronunciar con la alveolar oclusiva, cambia al sonido glotal, ¿no? Kiss the butchers at that name, will ya? Kiss the butchers at that name, will ya? Si se dan cuenta, justamente se le da un sonido característico a esta variante, porque parece que tiene muchas pausas. He ain't got the bottle to do it, has he?
Bueno, primero vean, aquí el H dropping, ¿no? En lugar de decir he, van a decir I. En ga, ga. Van a glotalizar otra vez the, bottle. Vean, no dicen bottle, que sería la pronunciación que nosotros aprendemos del diccionario, sino van a decir bottle, bottle, to, do, y, as, lo que les decía, caída de la glotal, sí, de la glotal fricativa sorda. No van a decir has he, sino van a decir as he, as he, as he. He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? He ain't got the bottle to do it, has he? Sí. ¿El que sigue? All right, butter. A ver. All right, butter. No va a ser butter, que es la pronunciación que nosotros conocemos, o en la variante de la receive pronunciation, butter, butter, va a ser ba. Y vean cómo justamente aquí, esta es una de las palabras, la vocal se abre. Ba, 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 no va a ser butter, 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 sino va a ser ba, ba. All right, butter. Ba, All right, butter. 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 My brother is something else. My brother is something else. My brother is something else. Aquí tenemos primero, vamos a ver que este my no es tan característico del Kugni. De hecho, en Kugni vamos a encontrar que esta palabra se suele pronunciar como mi, al igual que en las variantes del norte. Vamos a verlo en el video que les dije sobre Adele. Ella en algún momento dice mi mother, en lugar de decir my mother, ¿sí? Y es un poco el ejemplo similar. Aquí ella dice me, pero lo vemos en el video. Y luego viene esta palabra, que nosotros sabemos que en la receive pronunciation debería pronunciarse como brother, 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 brother. Esta vocal no es tan abierta, sin embargo, en Kugni la abren. Entonces va a ser bra, bra, bra. Y luego tenemos que este fonema, que en la variante estándar debería pronunciarse como the, brother, brother, brother. Lo va a pronunciar con la v, bravo, bravo, bra, bravo, bravo. My brother is something else. My brothers. My brothers. My brother is something else. Something. Y otra vez tenemos este asunto, ¿no? Something. Vean. Y ocurre otra vez lo mismo. La vocal, que nosotros sabemos que sería something, no es tan abierta y no está tan adelantada. En Kugni se va a adelantar y se va a abrir mucho. Some. Y luego el sonido TH, que otra vez sería something, brother y something. Y tenemos los dos sonidos, ¿vale? El primero en brother, nosotros sabemos que tendría que ser con la dental fricativa sorda. Entonces tendría que pronunciarse brother, brother. Pero esa dental fricativa sonora se va a adelantar y se va a pronunciar con la labiodental fricativa sonora. Brother, brother. Y la dental fricativa sorda, la de something, se va a pronunciar con la labiodental fricativa sorda. Entonces van a decir something else. My brother is something else. Something else, ¿sí? Entonces aquí ya vimos varios fenómenos, sobre todo esto, ¿no? Del adelantamiento de las fricativas. Este es uno de los fenómenos más interesantes porque cambia completamente la pronunciación. Have you heard the news about a match? Have you heard the news about a match? Have you heard the news about a match? Otra vez tenemos la caída de la glotal, av.
Have you heard the news about the match? You. También aquí lo que ocurre es que esta vocal está demasiado centralizada. Si se dan cuenta, les repito, vean cómo ya comienzan a aparecer fonemas que no vimos. En la receive pronunciation este fonema no aparece. Nosotros lo podemos describir y sabemos que es la central cerrada labializada. You. Have you heard the news about the match? You. Pero este fonema no lo tenemos en la receive pronunciation. Have you heard the news about the match? De news. Otra vez volvemos a tener ese cierre. Y en about, otra vez el asunto de la glotalización, ¿no? En lugar de decir... Ajá, claro. Aquí el asunto de la desaparición de la semiconsonante, ¿no? No van a decir news, sino van a decir news. Es lo que ocurre, ¿no? La desaparición de la semiconsonante palatal aproximante sorda. ¿Sorda? No, sonora. Esta palabra no se pronunciaría como news, sino nosotros sabemos que se pronunciaría como news. Pero en esta variante, al igual que en inglés americano, en algunas partes esa consonante desaparece, no en la variante estándar, esa semiconsonante se cae, ¿no? Y van a decir news. En la glotalización. Have you heard the news about the match? Have you heard the news about the match? Have you heard the news about the match? Vean, aquí, claro, también en donde tenemos la palabra que nosotros la pronunciamos, o en términos de la receive pronunciation, se tendría que pronunciar como heard, con esa glotal al principio, esa glotal desaparece y solamente va a decir heard. Have you heard? Have you heard? Have you heard? Have you heard the news about the match? Have you heard the news about the match? Have you heard the news about the match? Esta. You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? Es decir, si ustedes no vieran la traducción, vamos a decirlo así, ¿ustedes entienden lo que aquí está diciendo el hablante? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? Aquí hay un error en la transcripción, ¿no? Porque este like tendría que ir, no tendría que estar. No pronuncia ese like. You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? Hay una pausa, pero... You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? Ok. Otra vez tenemos el mismo asunto. En lugar de decir spot, va a decir spot. Con la glotalización. Brother va a ser vava. Then like huge. Better en lugar de better o better. Get eso You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, también ain't ya? aquí hay una glotalización, solamente que aquí no la marca. No dice it, dice I. ¿Escuchan? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't De ya? hecho, ni siquiera se alcanza a pronunciar, a escuchar, porque la glotalización ahí está y se come a la vocal. You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? You're in a spot of bother then, you better get it sorted like, ain't ya? ¿Sí? Justamente el asunto de los diptongos, ¿no? Claro, generalmente los diptongos aquí sería like, que además sería con una vocal anterior, y aquí se hace posterior, ¿no? Like, and, ¿dónde está el otro? Angel. Cognitive diphthongs are wider than RP diphthongs. That is, the distance between the first and second part of the diphthong is greater. Exactamente, ¿no?
hay una distancia mayor entre la vocal entre la vocal inicial del diptongo y la vocal final del diptongo. Esto quizá no lo entienden muy bien todavía porque no hemos visto ese cuadro de diptongos, pero si ustedes van a si yo paso a esta página, la ven, ¿verdad? ¿Sí ven? No la ven. Un poco lo que les comentaba con esta página es que justamente no podemos ver cómo se va de una vocal a otra en un diptongo. Por ejemplo, Price. Price. Face. y vean cómo cuando le doy a un diptongo, Face. lo que sucede es que me marca una línea de, mira, pasas de esta vocal a esta otra. En los diptongos, digamos, normales del inglés ocurre esa situación, ¿no? Pasas más bien, en todos los diptongos ocurre eso, pero a lo que me refiero es que este cuadro nos está marcando la distancia que tiene que pasar entre una vocal y la otra. Es decir, tú tienes que pronunciar primero este sonido y luego el otro, y dependiendo de la distancia en que estén separadas, el diptongo se vuelve más abierto o menos abierto. Lo que sucede con el Kugni es que justamente las vocales iniciales las abre más de lo que debe, y entonces la distancia entre una vocal y otra se hace más grande. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte tenemos un diptongo que va de aquí a acá, porque la receive pronunciation ni la variante estándar marca ese diptongo de aquí a acá. Y sin embargo, el Kugni lo hace. Pasa de este sonido a este. I, like, en lugar de decir like, con esta vocal. La abre más, la hace más posterior además también. No solamente la abre más, sino que también la hace posterior. Entonces, la distancia se vuelve mayor en términos de la pronunciación. Esto, si nos da tiempo, lo veremos con el asunto de los diptongos. Eduardo, sigues teniendo tu mano levantada. No sé si es porque quieres decir algo o... No, perdón, se me olvidó bajarla. El siguiente. What's up, mate? Cat got your tongue, has it? What's up, mate? Cat got your tongue, has it? What's up, mate? Cat got your tongue, has it? What's up, mate? Cat got your tongue, has it? Aquí la glotalización, definitivamente ya ni pronuncian la glotalización ni la consonante, ¿no? Desaparece. What's up? What's up? What's up, mate? Cat got your tongue, has it? What's up, mate? Otra vez, el asunto de la abertura del diptongo, no va a decir mate, porque acuérdense que esto se pronuncia en términos de la recipronunciación como mate, compañero. Abre la vocal, ma, y al final va a aparecer la glotalización. What's up, mate? Cat got your tongue, has it? Kanga, ¿no? Cat go. De otra vez desaparecen las alveolares. Cat go. What's up, mate? Cat got your tongue, has it? Tongue no es tongue con la vocal posterior, sino la va a abrir. No solamente abre la vocal, sino que además también, como dice el diacrítico, va a adelantar la base de la lengua. La vocal se abre. What's up, mate? Cat got your tongue, has it? Y
otra vez tenemos este fenómeno, ¿no? En lugar de decir has, va a decir as, y en lugar de decir it, va a decir I. What's up, mate? Cat your tongue, is it? 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 That's enough, innit? 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 Vean, aquí también el asunto del cambio de la contracción, ¿no? Como dice aquí la descripción, en inglés, en la receive pronunciation tendríamos que decir isn't it, isn't it, isn't it, isn't it, y aquí se reduce. Incluso aquí la vocal alveolar desaparece, ¿no? N, N, N. Y además con el asunto de la glotalización. Otra vez, no tenemos enough, sino vamos a tener enough, 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 con una vocal demasiado abierta. That's enough, innit? That's enough, any. That's enough, innit? That's enough, innit? That's enough, innit? That's enough, innit? Como se pueden dar cuenta, la pronunciación en este sentido cambia completamente lo que ustedes están aprendiendo, ¿no? Y esta es una de las variantes que se hablan en toda la zona sureste de Londres, que es justamente la más importante, y sobre todo lo podemos encontrar en los barrios menos céntricos, pero no quiere decir que por eso menos importantes, de Londres, ¿vale? En el sentido de que es probable que en las calles de Londres ustedes se encuentren este tipo de pronunciación, ¿sí? No sé si ya tenían conocimiento de esta pronunciación y si más o menos sabían de cómo los fenómenos que ocurrían en ella. ¿No? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver primero, creo que sí lo vamos a pasar. Vamos a ver primero el video de la parodia. A ver si lo encuentro. Y luego vemos el video de Adele que les dije. Obviamente es una sátira, pero se escucha. Lo que acabamos de escuchar se escucha en ese audio. Vamos a ver. Fries, one special salad and 3 Diet Cokes. And would you like a dessert with that? You get a free dessert because you spent over £10, is it? Actually, I think that's fine, thank you. Have you got everything from your server that you asked for? Sorry, everything that I... Asked for. Is it that you've got everything from your server that you asked for? yes, thank But is this the best that you've ever been served in a burger bar? you. Sorry? Is it that I'm the best server you have ever seen in a burger bar? Well, you're certainly very efficient. Employee of the month, though. Well, that's a great achievement. I'm going to go now. Are you employee of the month, though? No, I'm not. So you've never been employee of the month, then? I'm afraid my firm of lawyers don't have employee of the month. Well, shut up, then. Can I... What are you doing? What? You work in a burger bar. No, I don't. That's well bad. I don't work here, though. But you're standing behind the counter. Yeah, well, I've got board waiting for my order. So why in that uniform? Right, this ain't a uniform. Well, why are you wearing it then? I ain't wearing it. But it says your name on it. That ain't my name. It says Lauren. No, it don't. Welcome to Billy's Burger Bar. My name is Lauren.
Are you laughing at me? Yeah, man. Right, do you think it's funny? It's well funny. Do you wash cars for a living? What? Do you wash cars for $3.50 an hour? Shut up. Are your best mates at work all from Poland? You are employee of the month, though. No, I ain't no. But that is your photograph, mate. No, it ain't no. That is well bad. You're going to sell burgers for the rest of your life. Are you saying I'm fat? No, I'm just saying. Are you saying I should be American? No, I'm not. Am I a big fat yank though? No, you're not. Are you calling my mum a large ass? No, I'm not. Are you saying they need a crane to get my dad out of bed? Are you saying I've got dinner lady arms? Lauren, it's 1 o'clock. Lauren, it's Billy Burger hour. Come on. Billy Burger mask. That is sick. Am I bothered? Am I bothered though? No, but I ain't even bothered. But you- I ain't even bothered though. Yeah, but- Look at my face. Look at my face. Look at my face. Yeah, but- Don't think you're bothered. no, it looks like Billy Burger. Are you calling me Billy Burger? But you are Billy Burger. No, I ain't Billy Burger. Oh, that is Billy Burger. That ain't Billy Burger. It is though. It ain't though. It is though. It ain't Billy Burger. You do look like him, though. Right, face, bothered, look, No, face, this- bothered, am I bothered just- though? I ain't even say- bothered, look at my face, look at my face, Billy listen. Burger, face, look, I ain't even bothered, No. Polish, car wash, leather. I ain't bothered. Can I have a double cheeseburger, please? Do you want fries with that? No sé si alcanzaron a escuchar varios de los rasgos que acabamos de ver en los audios. ¿Alguien alcanzó a escuchar algo o no? Varios, ¿no? Por ejemplo, justo el diptongo, ¿no? En lugar de decir face, face. En lugar de decir what, wow. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron escuchar? Yo escuché varios, pero ahorita se me acaban de olvidar. ¿O quieren que lo veamos igual otra vez? Las glotalizaciones, ¿no? Vean cómo justamente como las vocales son demasiado abiertas, le da este ritmo, ¿no? Bastante rápido. Además, como se caen muchas consonantes, también se agiliza mucho la pronunciación. Y también un poco vean cómo en el sketch juegan, ¿no? Justamente la persona que tiene su firma de abogados habla Roissy pronunciation y no entiende a la que habla Cockney, ¿no? Porque al final le dice ask for, o sea, ni siquiera lo va a pronunciar. En lugar de decir ask for, dice ask for, porque desaparecen las consonantes finales de esa pronunciación, ¿sí? Sí, entonces, ¿sí quedó claro o quieren que lo veamos otra vez? Ahora vamos a ver justamente este video en donde este señor analiza el speech de Adele, ¿no? Como les comentaba, una de las características de este tipo de variantes es que justamente las personas que de pronto tienen que dar una cara al público, pues comienzan a variar su lengua, ¿no? Sin embargo, como bien señala también el señor que analiza la pronunciación de Adele, depende mucho del contexto en el que uno esté, la manera en que uno puede o no, o quiere también arreglar o no su pronunciación.
este video, o más bien está analizando el speech cuando, hace muchos años, cuando él sacó su segundo disco. Entonces, en ese momento sí se notaba que había cierta necesidad o tal vez presión, no lo sé, porque esto también tiene que ver con presión social, primero social y luego también presión de tu propio entorno, ¿no? Que hables mejor para que se te escuche mejor. Nosotros podemos ver en la actualidad que a Adele ya le vale un poco y entonces ya habla más con su propio acento que en lugar de estar pensando cómo pronunciar. Pero en este momento sí se nota y vamos a ver cómo cambia su pronunciación de la Received Pronunciation al Cockney, que sería la variante que ella habla de manera natural y que además es con el que seguramente se comunica con su hijo y con las personas de su alrededor, ¿vale? Está largo, entonces vamos a verlo completo porque sí me parece interesante que veamos cómo lo describe. Ojo, está en inglés, no tiene subtítulos en español, los tiene en inglés, entonces espero que puedan ir más o menos siguiendo la argumentación del youtuber, ¿vale? Ladies and gentlemen, today we are learning English with the one, the only Adele. Adele is one of Britain's biggest stars, so I thought it'd be super fun to learn English with her. I'm going to show you the main features of her accent and how her pronunciation changes dramatically during her conversation with James Corden. This is going to be super fun, guys, so let's get going. Welcome to Eat, Sleep, Dream English. If you haven't met me before, my name is Tom and I teach fresh, modern British English so that you can take your English to the next level and achieve your life goals. Now, let's start off with some context about Adele. She was born in Tottenham, North London, and she lived there until she was 9 years old, and then she moved to Brighton, which is a seaside town about an hour outside of London. She moved back to London about 2 years later and settled in South London, Brixton and West Norwood. So her accent is deeply rooted in London. So what I'm expecting to hear is elements of Cockney accent, elements of received pronunciation, and possibly multicultural London English. There could be a mixture of all three. Now, when she speaks, she has a very strong, distinct accent, which is in complete contrast to her singing voice. I'm going to get into that a bit more later on, but it's fascinating. Okay, so let's dive into her conversation with fellow Brit James Corden in their carpool karaoke. Hello. Oh, thanks for this. All right, straight away, first word, and she's used a feature of the Cockney accent. She said "hello," not hello, "hello." She's dropped the H, which, as I say, is a feature of the Cockney accent. Other examples of that in a Cockney accent might be like hotel. It's an hotel, not hotel, hotel. Or how are you, not how are you, how are you. You are looking fine right now. Thank you very much, James. Seriously, loving this, Bob. Oh, thanks. Well, It's a triumph. yeah, thanks very much. No. Thanks. Right here, she has said thanks, thanks, with that TH sound being very well pronounced, right? Thanks. Now that there is a feature of received pronunciation amongst other accents, but she definitely spoke with received pronunciation there. So as you can see, she switched from a Cockney accent with hello, and she's moved to received pronunciation with thanks very much. If that was a Cockney accent, she would have said thanks with an F sound. Thanks very much. So already we can see there's some movement between the two accents. Interesting. Mumble. It really is. No, it's not. I feel like I look like all my mum friends. I feel like I look like all me mum friends. Me mum friends. Me, not my, me. Me mum. So this is a great example again of a Cockney accent. In a Cockney accent, they're changing that sound, right? From my to me. Me nan. Me dad. Me mum. Yeah, it's not my, it's me. Unless, of course, there's emphasis on it, like that's my cup. They would use my to emphasize that it's their cup. But generally, it's me. Me mum, me dad, me gran, me nan, me house,
whatever it might be. You'll find me instead of my in lots of other accents, particularly up north, the northeast accent, and in Ireland, the Irish English accent. You'll also have me as well. So it is common, but particularly in Cockney English. Hello. Okay, here's the first time that she sings in the show, and she says the word hello. And how does she say it? With that H sound. Hello. So now this is in stark contrast to how she said it before. Remember, at the beginning she went hello, using the Cockney accent, but now it's more received pronunciation. She's using that H sound. This is definitely a feature of Adele. When she speaks, she has one accent or uses different accents. When she sings, it's a totally different accent, totally different sound. This is, of course, really common with singers. It's really interesting to pick out. So she's very aware of what accent she's using. Yeah. Just shredding on the drum. At this point, I want to just say how much I love her laugh. It's infectious. I got a new coat out of the budget today, and now it's ruined. Here she sounds super Cockney. She's using some of the features. So with got, she's using the glottal T. She's not saying it. So got, I got. With the word new, you would expect her to say new, because that again is a feature of the Cockney accent. I've got a new coat. But she actually says new, which sounds more like received pronunciation. I got a new coat out of the budget today, and now it's ruined. Now she does say out of the budget. And this is another feature of the Cockney accent, is the broad sound when you have a vowel. For example, out. So it becomes out of the budget, out of the budget. Wipe down. I'm all right. Hang on. There are two more good examples. I'm all right. So glottalizing that T, not saying it. So instead of saying I'm all right, it's all right. I'm all right. Now, a glottal T isn't just a feature of Cockney accents. You can pretty much use a glottal T in any accent. In modern received pronunciation, you might have a glottal T. It's definitely a main feature of a Cockney accent. No, it's all right. No one's going to see it. Nice bit of language. To down is to finish a drink, right? If you down a drink, you finish it completely. So you might say to someone, go on, down it, like finish your drink. Usually it's with alcohol. Here, she's downing tea. That's the kind of girl Adele is. I got drunk 3 nights in a row recently. Did you listen to the way that she said 3 there? I got drunk 3 nights in a row recently. Now, in my accent, in many accents, 3. But in a Cockney accent, that TH sound is going to become free. It's a F sound, free. I got drunk 3 nights in a row. So the F sound instead of th. So another example might be like thing. For example, thing becomes thing, or think becomes think. Mr. President, get there at 7:45. Nice. Another example of the glottal T. Get there at 7:45. Get there at 7:45. Mr. President, get there at 7:45. 45. She doesn't say t. She doesn't say 45. 45. Sorry, I had my security with me. 2 interesting features here. Again, we've got that glottal T, security. So it doesn't say that T, not security. And then with becomes with. So usually with, in the received pronunciation certainly, is pronounced with a th sound. With. Is that voiced TH sound. But in Cockney English, it's replaced with a v sound. V. So it's with. I went, did I hear it's your birthday? Let me get your meal for you. Ooh, now this is great. Meal. We've got the dark L sound at the end there, meal. In a Cockney accent, that dark L can change into some different sounds. She's using meal. It almost sounds like a worse sound. So she's saying meal instead of meal. That's a feature that's going to change a little bit later. Let's keep an eye out. And then the next day, in like the park, like with my kid, like, right, okay. Now here she uses the phrase, you can't really hear it, but she says, I was off my face. An amazing slang term for being really drunk. Very British, I think, this one. I was totally off my face last night. Means I was completely drunk. And I find this email address in my pocket of another family. Now you see here, I found this email address. She says email there. It's a dark L, email. She says it in received pronunciation. So instead of saying email, she says email. She says it, in RP. So she's going from a Cockney accent with meal, and then she's moving to received pronunciation with email. Who would have known how bittersweet this would taste? All right, at this point,
point, we need to give props to the harmonies of James Corden and Adele. Amazing. James Corden can sing. I'm super impressed with this. All right, let's keep going. There was these 5 ordinary girls who just like... Here we've got an interesting feature again. So girls with the dark L, girl, actually becomes girls. Girls. So she's using that Cockney sound again, girls. And then like, that I becomes I. It's broader, it's wider in a Cockney accent. So it's like. It's not like. Wider sound. There was these 5 ordinary girls who just like... Similar to life. Instead of life, it's life. Life. Not wife, wife. So again, as I say, that broader sound for that I sound. But I want to get out. And it was a really important period of my life. Another example of that glottalization, important. Important. Not important, important. So she's glottalizing the middle T and the final T. Notice that you can't use a glottal T at the beginning of a word. Now, you can't say instead of Tom. It doesn't work. It has to be in the middle or at the end. I was worried about that for sure. And I feel like it's gone well. Right, now, here, I feel like it's gone well. She says this sentence in almost perfect received pronunciation. Whereas before she was using a Cockney accent on that dark L, so meal, for example. Now she's really pronouncing that dark L as you would in a received pronunciation. So it's feel, and also well. And I feel like it's gone well. Now, this is really common. I mean, certainly for me as well, like moving between accents, using different features of each accent in your own personal accent, that's really common. And I know that I do that depending on my context. So it could be my environment where I am, and that could be true for Adele. It could be how you're feeling that day. It could be who you're speaking to. That often might change your accent slightly. Also, I think for Adele, it's a lot to do with how careful she's being with her language. So when she is really thinking about what she wants to say and she's slowing down, I think she uses received pronunciation. But when she's more instinctive, when she's not thinking, when she's just reacting to something, she goes into a Cockney accent. And maybe this is a sign that her accent is changing over time, that maybe it has always been Cockney or London accent and it's changing slowly over time. Maybe she's spending more time in America and away from the environment in which she learned how to speak. So yeah, there's lots of factors here. It'll be really interesting to know from her, like, what does she think about this? So Fidel, if you're watching, like, hit me up, let me know. Also, you guys, if any of you find that your accent changes depending on the environment that you're in, the people that you're with, let me know. I know that when my grandmother was alive, I would use my best RP accent. I'd say, oh, hello, grandmother. Yes, hello. I mean, maybe not that posh, but I would certainly try and speak clearer and speak more like she did. Whereas when I'm in the pub with my friends or I'm at football, I'm a lot looser with my language. I don't think so much. And so the accent changes. Maybe I sound much more like a Londoner, elements of me. So yeah, accents are fascinating and they can evolve and they can change. And I think that's what's happening with Adele here. There's sort of just Polaroids almost of my life at that time. Okay, here she's saying my life, not me life, my life. Bit more emphasis perhaps. And then she's saying time. Now that sound is more of a London Cockney accent, time, a bit broader, not time. So again, just widening the mouth a bit there. No. Yeah. The next one's just going to be Adele. Okay, wow. Here she really goes in for the Cockney accent. Adele, not Adele. Adele. What if I never What, writing a huge musical? I ain't got time for that. I ain't got time for that. Amazing. Couldn't sound more Cockney if she tried right here. I ain't got time for that. So loads of glottal T's. I ain't got time for that. All right, let's break this down. I ain't got time for that. Well, ain't very commonly used in Cockney. So, you know, similar to American, like means I don't have. So I ain't got, I haven't got. She's basically saying I haven't got time. I ain't got time. So ain't is commonly used in Cockney. Glottal T there, got, time, that broad I am sound again. I, time for that.
I ain't got time for that. In this sentence, she reacts to what James Corden has said. So she hasn't really thought about what she's saying. It's just, it's instinctive, it's natural. And it's one of the more Cockney sounding phrases that she uses. So I think that plays into my theory that when she doesn't think about what she says, she drops into her London Cockney accent. But when she does really think about what she's saying, she's very careful to switch into a more received pronunciation. Thank you so much for driving around with me. Oh, thank you. Finally, oh, thank you. That TH there, she's using F sound. Now remember, right at the beginning of this video, she was saying thank you. Now she's saying thank you. So she's moved from received pronunciation to a Cockney accent. And I think that's what makes Adele's accent so distinctive, is the way that she shifts between accents, just like so many of us do. But I guess people think like, well, they're from this place, they must have this accent. It's not true. We can blend and merge accents together, and depending on where we are, who we're with, we'll switch. And that's what she's done here very clearly in one interview. Okay, what an awesome video. Adele, I have so much respect for her. Oh my God, what a singer. Unbelievable singer, so talented. And she seems to me, I don't know about you guys, she comes across as being just like a super lovely person. Like you kind of want to be her friend, don't you? Just hang out with her or whatever. So I love the chemistry between those two as well. Really cool. So guys, how was that? Did you enjoy the deconstruction of one person's accent, looking at the features of their accent, what influences they're bringing in? Did you enjoy that? Would you like me to do someone else, another famous British person? If the answer is yes. Bueno, en este canal van a poder encontrar varios videos con relación a los acentos, ¿no? Y es interesante porque justamente hace este análisis, y como él es británico, evidentemente para él es mucho más fácil distinguir dónde aparece el acento y dónde estaría marcada la received pronunciation, ¿no? De hecho, se dan cuenta muchos de los rasgos que a lo mejor en un primer momento nosotros pasaríamos de largo, porque en primer lugar no le entendemos de primer momento, tendríamos que escucharlo varias veces tal vez para entender lo que estaba diciendo Adele en ciertas partes. A él le saltan inmediatamente, ¿no? Ah, mira, en lugar de decir thank you, él está diciendo thank you. En lugar de decir my mom, está diciendo mi mom. En lugar de decir las glotalizaciones, ¿no? Que en un primer momento a nosotros nos parecería que no están ahí, o que nos parecen relevantes, a él le saltan inmediatamente y dice, en lugar de decir I got, ¿cómo era la frase? I got, I ain't got time for this, algo así. Adele, I ain't got time, ¿no? I ain't got time, en donde todas las dentales o las alveolares desaparecen. Entonces, como él es británico, le saltan inmediatamente las diferencias. Incluso en las vocales, ¿no? Que para nosotros dices, pero es que ¿cómo te das cuenta que está pronunciando la vocal de like, por ejemplo? Mucho más, primero más abierta y además más atrasada, ¿no? En lugar de decir like, está diciendo like. En lugar de decir, bueno, las palabras que aparecieron ahí, ¿no? En lugar, ¿cómo es que él percibe inmediatamente la variación vocálica que para nosotros en un primer momento puede parecer no tan evidente? Solamente hubo ahí un cambio fonético que nosotros no hemos visto, que lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos a las variantes del sur, pero que es importante que tengan en mente. Esto que se denomina vocalización de la L oscura. Como él señala en los ejemplos que logra localizar, la palabra meal, por ejemplo, meal se pronuncia al final con la proximante lateral oscura velarizada, meal. O la palabra email con esa L final oscura, la velarizada, email. Pero sabemos que ahí está una L, ¿no? Aunque está velarizada, ahí está esa aproximante lateral. Email o meal. Lo que ocurre con ciertas variantes del inglés, como por ejemplo en esta del Cockney, es que esa L oscura vocaliza. Es decir, en lugar de decir meal, van a decir mew. Lo hago con esta U porque es para que suene más, ¿no? Mew. Pero en realidad vocaliza a la semiconsonante. Mew. Entonces, en lugar de decir meal, van a decir mew.
en lugar de decir email, van a decir email. O como la palabra que la más destacada, ¿no? En lugar de decir Adele, va a decir adeu, 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 porque esa L oscura va a vocalizar. Lo vamos a ver ahorita con las variantes que faltan. Pero no sé si entendieron más o menos en general el video o a alguien se le dificultó mucho. Ok, vamos entonces a finalizar con esto del hemisferio sur, porque si no se nos va a hacer un poco tarde y terminamos con un audio de la BBC Voices. Lo vemos de una vez, es que pues, para ya no regresar a esa parte. No, vamos a ver el del hemisferio sur. Bueno, como habían visto en la lectura, con hemisferio sur se refería a las variantes de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. También, como mencioné en la lectura y habíamos mencionado al inicio de esta presentación, son variantes que son relativamente nuevas, porque pues, las colonias británicas son del siglo XIX-XX, Gandhi y Cleveland en la India en el siglo XX, entonces imagínense, ¿no? Son relativamente pocas, digamos, las variaciones que se pueden encontrar en un lapso corto de tiempo. Pero sí podemos rastrear ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en términos de las vocales, estas tres variantes tienen en común los siguientes fenómenos. Vamos a tener un cambio vocálico de adelantamiento en palabras como hat, ¿no? En lugar de decir hat, en lugar de decir hat, van a decir hat, hat, hat. Y en lugar de decir head, ellos van a decir head, head, head. Justamente lo hacen para evitar, bueno, vean cómo el adelantamiento, vamos a explicarlo un poco más. Adelantar una vocal otra vez significa que esta vocal es demasiado abierta. Bueno, entonces ellos la cierran un poco, ¿no? En lugar de pronunciar esa palabra con la vocal media abierta anterior no labializada, la van a pronunciar con la vocal semiabierta anterior no labializada. Entonces lo que hacen es cerrar un poco la vocal, adelantarla un poco en términos de la articulación. Y como hat va a cambiar a head, entonces la palabra head, que antes se pronunciaba como head, con esta vocal semiabierta, también va a tener un cambio vocálico y se va a cerrar la vocal. Entonces esa vocal semiabierta se va a pasar a una semicerrada. Se adelanta la vocal, ¿no? En lugar de decir head, van a decir head, head, head. También vamos a encontrar un proceso de centralización del siguiente tipo. Por ejemplo, en lugar de decir hit, que es como lo pronunciaría la Rossi pronunciation, se va a centralizar la vocal. Es decir, esa vocal va a pasar a ser una vocal más central, que sería la semicerrada central, la vocal media, perdón. Head, 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 head. Entonces, esa vocal se centraliza, pasa hacia la zona central de la articulación. Aunque en la variante australiana se da más bien un adelantamiento, es decir, en lugar de decir head, van a decir hit, hit, hit. Estos rasgos, vean, son característicos de las tres variantes, aunque vamos a tener ciertas excepciones, como esta, ¿no? Claro, vamos a tener una centralización en palabras de esta naturaleza, pero en Australia, en lugar de centralizarla, la van a cerrar más, o la van a adelantar más. Entonces, en lugar de decir hit, van a decir hit. Este es uno de los principales rasgos que distingue la variante australiana de la neozelandesa, el cierre en este tipo de vocales. Las tres variantes comparten la divergencia entre thought y strut, solamente que strut, vean cómo ahí también vuelve a cambiar la vocal, va a ser la media abierta central no labializada, una vocal que no habíamos visto en los inventarios que hemos tenido, ¿sí? Porque la vocal de la palabra strut se pronuncia en RP con esta vocal.
NRP se pronuncia con la vocal semiabierta posterior no labializada. Decimos strut, 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 foot, strut. Pero en estas variantes se dice foot y se dice strut, 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 con la vocal media abierta central no labializada. Strut, 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 en lugar de strut, strut. Vean cómo el cambio es mínimo. Para nosotros no es perceptible porque primero las vocales ahí están muy cerca en términos de la articulación. Si ustedes se fijan en el cuadro, se darán cuenta que las vocales están demasiado cerca. Y para nosotros, pues prácticamente todas esas vocales suenan a A, ¿sí? Luego, la vocal de nurse se realiza en las 3 variantes adelantada, ¿sí? Y en ocasiones redondeada. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros sabemos que esta palabra, lo vimos en la presentación anterior, bueno, más bien en las diapositivas de la presentación anterior, se pronuncia con esta vocal. ¿Sí? Pero vean cómo en estas variantes esa vocal se adelanta, ¿sí? Es decir, se cierra un poco más y además se redondea. Entonces ellos no van a pronunciar nurse, sino van a pronunciar, no me va a salir, news, 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 porque esa vocal se va a centralizar y además se va a cerrar. De hecho, si se fijan también en los cuadros de vocales que hemos visto hasta ahorita, esta vocal no había aparecido. Esta vocal no había aparecido y esta tampoco. Con relación a las vocales, estas variantes presentan diferencias en los siguientes fenómenos. Esto es muy interesante. Vean. Por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda van a mostrar convergencia en el sentido de que las palabras bath, palm y start van a converger en las 3 variantes. ¿En qué sentido? En Australia, estas 3 palabras van a pronunciarse con cualquiera de estas 3 vocales, ya sea con esta, con alguna de estas 2 o con esta. En Nueva Zelanda también se van a pronunciar ya sea con esta o con esta vocal. Y en Sudáfrica también van a converger, pero con esta o esta vocal. Es decir, vean, en Australia y Nueva Zelanda, que además tampoco es ilógico porque están relativamente cerca, prácticamente van a pronunciarse con las mismas vocales. Mientras que en Sudáfrica la vocal se va a hacer posterior. Vean, aquí tenemos vocales anteriores abiertas. Y en Sudáfrica las vamos a tener con vocales anteriores posteriores. Anteriores posteriores y anteriores abiertas. Tampoco esto es tan extraño si consideramos el tiempo en el que Gran Bretaña llega a cada una de estas zonas. Luego vamos a tener el asunto de fleece. No tenemos datos para Australia, esto lo encuentran ustedes también en la lectura, pero sí para Nueva Zelanda y Sudáfrica. Esta palabra, por ejemplo, en Nueva Zelanda se va a pronunciar con un diptongo. Este diptongo tiene una marca diacrítica de centralización, es decir, esa I va a ser un poco más central, esa E va a ser un poco más central. I. Y tenemos un diptongo que para nosotros ya es súper complicado de pronunciar porque si se dan cuenta las 2 vocales están muy cerca, demasiado cerca. O sea, en términos del diagrama de vocales, algo así, tenemos una vocal, la vocal I aquí, más o menos, y nos dice, esta vocal se centraliza, más o menos por aquí. Esta vocal centralizada. Entonces están muy cerca como para que nosotros primero las distingamos y las podamos realizar, ¿vale? Pero se adapta a ese diptongo. Y luego en Sudáfrica vamos a tener esta palabra con monoptongo. Se va a pronunciar fleece. Fleece, una vocal larga, pero con una sola vocal. Las palabras near y square van a presentar los siguientes fenómenos. En Australia vamos a tener una divergencia. La palabra near se va a pronunciar como nurse. Near, near,
Near. Y la palabra square se va a pronunciar con esta otra vocal, ya sea con el diptongo entre la vocal semiabierta y la vocal semicerrada, este primer diptongo, o con la vocal solamente semiabierta, ¿sí? Entonces, este par de palabras va a diferir en Australia. Esta se va a pronunciar con esta vocal y esta se va a pronunciar con alguna de estas dos. En Nueva Zelanda va a haber una convergencia, aquí con un diptongo. Van a pronunciar near, 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 o square, 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 porque ambas se van a pronunciar con este diptongo. Y en Sudáfrica vamos a tener otra vez la divergencia. Vean cómo es la misma divergencia que ocurre en Australia. La palabra near se va a pronunciar con esta vocal central, near, near, near. Y la palabra square se va a pronunciar con esta vocal semiabierta central. Semiabierta central, no. Semiabierta anterior, perdón. Semiabierta anterior, ya sea con el diptongo de la vocal semiabierta anterior y la semicerrada, o con solamente la vocal semiabierta, perdón, anterior, no labializada. Son fenómenos muy puntuales que tampoco creen que son cosas que les voy a presentar en el examen. Solamente es para que vean más o menos cómo divergen estas formas, ¿no? Porque evidentemente, como acabamos de ver en los videos y hemos visto en los audios, pues tiene más, no tiene o no se reduce exclusivamente al asunto de si ocupan una o determinada vocal, etcétera, y que además en muchos sentidos a ustedes no les sirve de mucho porque no son perceptibles para nuestros oídos estas diferencias tan sutiles entre las vocales. Ahora, con relación a las consonantes, las tres variantes van a ser muy similares a la RP, porque en muchos sentidos eso es lo que reciben cuando llegan los británicos. Por tanto, van a ser variantes no róticas. Entonces, en general, estas tres variantes van a ser no róticas. ¿Qué significa esto? Como ya lo hemos visto, implica que no se van a pronunciar las consonantes vibrantes al final de una sílaba. Pero vamos a tener ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, en posición intervocálica, el fonema alveolar oclusivo sordo se va a realizar como la vibrante en las tres variantes. Esto se parece mucho al inglés norteamericano. Entonces ellos, en lugar de decir water o water, como sería en la variante británica, water, van a decir justamente water, 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 porque esa consonante se va a sonorizar. Se va a sonorizar y además se va a... no se adelanta. Se sonoriza. Simplemente se va a sonorizar, ¿no? Pero en el inglés australiano y neozelandés se pueden encontrar realizaciones africadas o aspiradas. Esto ya está más difícil porque ahí sí no encontré ejemplos. Pero aquí lo que nos imaginamos es que, por ejemplo, en lugar de decir water, puede decir water, 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 por aspiración, o con una fricada como wafer, 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 porque va a modificar ese sonido con una consonante aspirada o con una consonante africada. Otro fenómeno que también ya vimos en las presentaciones y en los videos que acabamos de ver, la glotalización de la T, ¿sí? Aunque la glotalización no es común en las variantes del hemisferio sur tal y como es en la variante británica, se ha comenzado a registrar este fenómeno en Australia y Nueva Zelanda. El asunto de, en lugar de decir got, van a decir ga. En lugar de decir what, van a decir wa. En lugar de decir it, van a decir e, ¿sí? Este fenómeno se comienza a localizar en Australia y Nueva Zelanda, aunque en un principio no era tan común. ¿Y por qué no era tan, o más bien, por qué no es común? Porque evidentemente a estas variantes o los colonizadores que llegan a estas zonas no tenían en ese momento todos los fenómenos innovadores que ahora tienen las variantes del sur de Gran Bretaña. O sea, la glotalización de la
la T, el H dropping, el adelantamiento de fricativas, bla, bla, bla. Todos esos son fenómenos relativamente muy recientes. Por lo que yo tengo entendido, prácticamente son del siglo pasado, o sea, todo el siglo XX, esos fenómenos son los que han comenzado a emerger. Entonces, evidentemente, a estas regiones llegaron colonos del siglo XIX, ¿no? Donde todavía no ocurrían este tipo de innovaciones fonéticas. Entonces, por eso no encontramos este tipo de innovaciones. En posición de coda, el fonema lateral, perdón, tiene las siguientes características. Y esto es algo sí muy importante porque es lo que acabamos de ver en el video del Cockney Accent. La variante australiana y neozelandesa velarizan y en ocasiones vocalizan de manera regular el fonema lateral. Aquí no tengo un ejemplo, ¿verdad? No tengo el ejemplo. Pero era lo que les decía. Por ejemplo, si tenemos una palabra como milk, que tenemos aquí aquí podemos localizar que tenemos una lateral. Esto se va a pronunciar como con esto. Como milk. Milk. En lugar de decir milk, van a decir milk. En lugar de decir Adele, van a decir Adele. En lugar de decir meal, van a decir mew. En lugar de decir email, van a decir email. Email. Eso es lo que ocurre en la variante australiana y neozelandesa, un poco como lo que ocurre en las variantes británicas. En la variante sudafricana, debido a que esta consonante suele no velarizarse, la vocalización tampoco es común. Aquí es muy importante apuntar esto, ¿no? O sea, en la variante británica ocurre esta vocalización porque la consonante está velarizada. Nosotros sabemos, por la descripción que podemos obtener en el AFI, y así la registramos en nuestros inventarios, que ese fonema se describe como aproximante lateral alveolar sonoro. Aproximante lateral alveolar sonoro. Y sabemos que en palabras, por ejemplo, como like, live, plant, etcétera, todas esas palabras, sabemos que esa L es nuestra L, es la aproximante lateral alveolar sonora. Pero cuando esa consonante aparece al final de palabra, como por ejemplo en meal, email, Adele, bottle, esa consonante se velariza en inglés. Es lo que les vuelvo a repetir, y esto sí sería cuestión de que lo buscaran ustedes aparte, es lo que se conoce como la L oscura o dark L, porque esa L no suena como en live y en plant. Live, plant, meal, Adele, ¿cuál era la otra? Meal, Adele, email, Como esa consonante está velarizada, entonces puede vocalizar. En las variantes en que esa consonante está velarizada, es donde vocaliza. Es lo que dice el último punto. Como en la variante sudafricana esta consonante no velariza, es decir, no vamos a tener dark L, ahí van a pronunciar meal, van a pronunciar meal, van a pronunciar milk, van a pronunciar Adele, van a pronunciar email, ahí no va a vocalizar la consonante. Ahí van a seguir pronunciando Adele, van a seguir pronunciando mil, van a seguir pronunciando email. En las variantes en que velariza, esta vocal suele vocalizar, ¿vale? Es importante porque, si no mal recuerdo, por ahí tengo una pregunta en el examen con relación a este asunto. Entonces, anótenlo, ¿no? No lo vimos de manera así física. Ahorita vamos a ver el ejemplo en una página. No tiene audio, nada más viene el ejemplo, pero para que sepan a qué me refiero, con la L oscura, ¿sí? El asunto de la dark L. Ahora, en términos dialectales, vamos a ver solamente unos pequeños datos sobre cada una de las variantes.
En Australia, la mayoría de los estudios se centran en divisiones sociolectales. En las tres variantes ocurre esto, porque son relativamente nuevas. No hay mucho que decir acerca de la fonética, más que un poco estos rasgos, ¿no? Algunas vocales que se abren, otras que se cierran, otras que se están adelantando, otras que se están atrasando. Algunos fenómenos que podemos encontrar, otros que no. Pero no se puede decir más allá. Y además como que es muy homogéneo el inglés en estas zonas. También, además de que es muy homogéneo, convive con lenguas originarias y entonces los cambios que sufre pues son relativamente pocos, porque en algunas ocasiones, no en todas, por ejemplo en Sudáfrica sí hay una población ya muy grande, o más bien que habla inglés, y el centro de poder de donde surge la variante estándar hablan inglés, o el medio de comunicación más eficiente es el inglés. También existen zonas en las que conviven con lenguas originarias de estos territorios. Distinguen, por ejemplo, en Australia un inglés culto de un inglés genérico, como en todas las variantes, una variante estándar y otra variante, otra u otras variantes no estándar. Y en cuanto a la fonética, bueno, algunos estudios han identificado cierta variación en las vocales de los suburbios del norte y oeste de Sydney. Cierta variación quiere decir prácticamente nada, o sea, algunas aberturas, algunos adelantamientos, algunos atrasamientos, centralizaciones, pero nada más allá o sea, que no podamos entender. De hecho, quizás es una de las variantes más inteligibles en términos de lo que ustedes pueden encontrar, justamente porque se parece mucho a la reciprocal pronunciation y no tiene estos cambios tan evidentes que estamos viendo, por ejemplo, en Cockney, en Geordie, etcétera, o sea, donde sí se nota la diferencia. También se sabe que existe variación en la vocalización del fonema lateral, más frecuente en Australia del Sur, es decir, en Australia del Sur vamos a tener de forma más evidente esta vocalización, y menos frecuente en localidades como Brisbane y Melbourne, ¿sí? En donde no vamos a tener tanto este fenómeno. La lateralización, o la vocalización de la lateral más bien, es un poco como los otros fenómenos. El edge dropping, el adelantamiento de las fricativas, la glotalización de la alveolar, etcétera, son fenómenos marcados. Ya habíamos hablado un poco de lo que es marcado, ¿no? Son fenómenos que no se ven bien en términos de cultura. Y lo vimos un poco también en el video de la parodia, ¿no? La persona de clase baja media que trabaja nosotros reconocemos inmediatamente un Burger King, un McDonald's, que habla Cockney porque es la variante de su clase social, y de repente el señor que además, fíjense, ¿no? del señor de la firma de abogados que va a comer al McDonald's o al Burger King y que habla reciprocal pronunciation, ¿no? Y ahí la diferencia de clase es evidente porque una determinada variante se asocia a un grupo y otra variante se asocia a otro grupo. Vean cómo incluso los sketches mantienen, por ejemplo, ese sketch está manteniendo un discurso de estigmatización, ¿no? A quien habla Cockney, los de clase media baja. Esos hablan Cockney. Nosotros, o bueno, no, quizá no nosotros, pero la clase más o menos alta, quien tiene su firma de abogados, habla reciprocal pronunciation, ¿no? Y los amigos que llegan con la muchacha, que también hablan Cockney, se burlan de ella y están en un diálogo más evidente, ¿no? Pero las personas que llegan con su saquito, así bien vestiditas, hablan reciprocal pronunciation. Lo mismo ocurre en estas zonas. Van o con este tipo de fenómenos, ¿no? La vocalización de la lateral, el adelantamiento de fricativas, bla, 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 son fenómenos marcados en ese sentido. Se asocian a las variantes que no son estándar o que se estigmatizan en términos sociales o culturales, ¿vale? En Nueva Zelanda, ustedes saben que en Nueva Zelanda pues son unas pequeñas islitas, ¿no? Que tienen más o menos esta forma. Y se pueden distinguir tres regiones, una zona norte, una zona centro y una zona sur. En las tres regiones se puede encontrar un inglés muy similar. Realmente solamente creo que lo distinguen por razones geográficas y por algunos fenómenos fonéticos que se han encontrado, pero que realmente son muy pocos, ¿no?
El inglés, tanto en la isla norte como en la sur, es homogéneo, a excepción del acento rótico, que puede atestiguarse en el territorio de Southland, que es justamente en el territorio sur. En el territorio sur se pueden encontrar este acento rótico. En lugar de decir near, van a decir near, con esa vocal, con esta consonante alveolar aproximante sonora, ¿no? Near, near, o con la vocal rótica, como la hemos estado viendo. Y luego en Sudáfrica, otra vez, se han hecho estudios de tipo sociolectal, aunque en Sudáfrica les digo es quizá uno de los, e incluso creo que esto lo mencionan en la lectura, es uno de los países en donde el inglés se ha desarrollado más en el sentido de un país que lo recibió y que lo hace propio y lo comienza a utilizar y lo comienza a evolucionar. Y entonces en Sudáfrica sí se han comenzado a notar fenómenos fonéticos mucho más importantes para zonas que se distinguen, como por ejemplo Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia, pero en realidad son fenómenos todavía, digamos, apenas están naciendo, apenas están comenzando a ver las diferencias y por tanto no se ha hecho un estudio tan profundo con relación a este tipo de variaciones. Pero sí se puede decir que en Sudáfrica ya se han encontrado variaciones que pueden llegar a ser importantes, ¿vale? Aunque se ha identificado una zona emergente de variación, los suburbios del norte de Johannesburgo, que justamente sería la capital. No, si no mal recuerdo, no es la capital de Sudáfrica, pero es uno de los centros, creo que es el centro más importante de Sudáfrica. De ahí salen todas las cadenas de televisión, todas las cadenas de radio, todos los negocios, comercios se hacen en esta zona. Prácticamente es el centro político de Sudáfrica, en donde justamente se habla inglés. Y por ser este lugar el centro de poder de Sudáfrica, es en donde se comienzan a ver estas variaciones. La ciudad más poblada y económicamente más activa en el país. Entonces, pues como podrán darse cuenta, no hay tanto que decir sobre estas zonas en términos de variación, aunque sí es importante tener en cuenta, por ejemplo, este fenómeno, el de la vocalización. La vocalización es uno de los más destacables de esta zona y del inglés británico también, que por ahí les digo, no está en la lectura, pero que sí es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. ¿No? Bueno, solamente les voy a comentar. En esta página que les compartí, que a ustedes les digo, ya les tocará a ustedes si les interesan, pues si les han interesado estas cosas. En esta página ustedes también pueden encontrar, déjenme ver si me encuentro por aquí. Yo creo que ya se la subo para mañana, esta presentación, pues ya la acabamos de terminar. No sé por qué le pusieron minimal payer si no tiene nada que ver con minimal payer, pero bueno. Esta página, que le llaman minimal payers, pero no sé por qué le pusieron así, aquí tienen varias de los que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar los audios de Sudáfrica, nada más los vamos a escuchar para que escuchen para que escuchemos algunos ejemplos. When somebody refers to a connection as a friend or mate. When somebody refers to a connection as a friend or mate. When somebody refers to a connection as a friend or mate. When somebody refers to a connection as a friend or mate. Bien, ¿no? Justamente, claro, en la ERP esto se pronunciaría como refer, y no se pronunciaría ets, sino se pronunciaría its. When somebody refers to a connection as a friend or mate. Sudáfrica, estamos en Sudáfrica. Aquí no vamos a tener vocalización de
When they ask you to stop at the next robot, they mean stop at the next traffic lights. When they ask you to stop at the next robot, Vean también cómo aquí, por ejemplo, no dice robot, sino dice robot, con una R similar, muy similar a la nuestra. they mean stop at the next traffic lights. When they ask you to stop at the next robot, they mean stop at the next traffic lights. When somebody refers to a Dutchman as a derogatory term for a white Afrikaner, derogatory term for a white Vean cómo Afrikaner. ese justamente ese fonema vibrante ya se parece más al nuestro que al que nosotros conocemos. When somebody refers to a Dutchman as a derogatory term for a white Afrikaner, when somebody refers to I need more airtime, they actually mean I'm going to put some more credit on my mobile provider. When somebody refers to I need more airtime, they actually mean I'm going to put some more credit on my mobile provider. Y justamente es lo que menciona aquí en la página, ¿no? You have probably already noticed the pronunciation of the R. In RP, it is an approximant. That is almost like a vowel in the there is no friction. Credit. Credit provider. En el inglés sudafricano, it often has a weak fricative pronunciation, es decir, la fricación se le pone algo de fricación. There is audible friction. En lugar de decir van a decir credit. Por eso se escucha muy similar a la nuestra. When somebody refers to I need more airtime, they actually mean I'm going to put some more credit on my mobile provider. Credit. ¿Sí? We have a slim chance of winning. We have a slim chance of winning. A ton of beans. A ton of beans. A ton of beans. A ton of beans. No es A, sino es A. A ton of beans. When is the bus due? When is the bus due? When is the bus due? Play a tune on the piano. Play a tune on the piano. Play a tune on the piano. Is the milk still in the fridge? Vean, por ejemplo, en lugar de decir milk, dicen milk. Is the milk still in the fridge? Is the milk still in the fridge? Is the milk still in the fridge? En lugar de decir is, vean cómo aquí a lo que nos referíamos es atrasamiento de vocales, ¿no? Cambios que es generalmente lo más común. Y muchas variantes se distinguen por esto, o se adelantan o se atrasan las vocales, se cierran, se abren, etcétera, que son las variaciones las que de manera inmediata surgen, ¿no? Las consonantes tienden a ser más difíciles de cambiar, pero no quiere decir que no ocurran esos cambios. Vamos a escuchar el australiano de manera rápida, ejemplos australianos. I'm proud to be an Aussie. I'm proud to be an Aussie. Let's have a barbie on the weekend. Let's have a barbie on the weekend. Let's have a barbie on the weekend. He's a good bloke. He's a good bloke. He's a good bloke. Yesterday I went to the beach and I had a lot of fun. Yesterday I went to the beach and I had a lot of fun. Yesterday I went to the beach and I had a lot of fun. No worries, mate.
No worries, mate. Glotalización, ve aquí tenemos glotalización. No worries, mate. No worries, mate. I'm from New South Wales, Australia. I'm from New South Wales, Australia. Vean, aquí tenemos la palabra new, que le está pronunciando con la semiconsonante. Habíamos visto en las otras variantes que desaparece, ¿no? Pronuncian new, no new. I'm from New South Wales, Australia. I'm from New South Wales, Australia. Do you want to hang out later this hour? Do you want to hang out later this hour? Do you want to hang out later this hour? Do you want to hang out later this hour? Do you want to hang out later this hour? Aquí faltó la transcripción de la later. Later. Do you want to hang out later this hour? Later. Ajá, sí, aquí faltó. Pero vean, también cambio de léxico, ya vemos, ¿no? En lugar de decir afternoon, avo. I don't think my accent is as strong as other people. It depends a lot where you're from in Australia. I don't think my accent is as strong as other people. It depends a lot where you're from in Australia. I don't think my accent is as strong as other people. It depends a lot where you're from in Australia. I don't think my accent is as strong as other people. It depends a lot where you're from in Australia. Muchas personas piensan esto, ¿no? Que su acento no es tan marcado, pero en realidad no depende tanto de que uno crea o no si el acento es marcado, sino más bien depende de quién te esté escuchando, ¿no? Evidentemente, si por ejemplo, ¿no? Nosotros las personas que vivimos en el Bajío, que tenemos a lo mejor este acento cantadito, ¿no? O de repente tenemos este acento que también se hace mucha burla en términos, tanto en el norte como en el sur, etcétera, ¿no? Que nosotros no lo percibamos no tiene que ver con que nosotros no podamos, o más bien, como no lo percibimos, podemos llegar a decir, no es cierto, yo no hablo así, o yo no tengo ese acento. Pero en realidad todos tenemos un acento. Y es marcado, es muy marcado. El asunto es que dependiendo de quién nos esté escuchando, es donde el acento se va a notar o no. ¿Vale? Si estamos hablando con alguien de nuestra misma comunidad, evidentemente el acento no se va a notar porque los dos hablamos el mismo acento. Pero si de repente, evidentemente, voy al norte, pues van a notar de dónde vengo. Así como yo voy a empezar a notar con quién el acento de las personas con las que estoy hablando. Porque estamos en un contexto en donde sí es evidente el contraste, pero generalmente esto no ocurre. Y muchas personas por eso creen que no tienen acento, cuando en realidad sí, todos tenemos un acento. Can you please park the car in the garage? Can you please park the car in the garage? Can you please park the car in the garage? Y vean, o sea, con los audios que hemos escuchado sí se nota que tiene un acento. Podemos decir que es un acento que a lo mejor se acerca más a la variante estándar, pero eso no quiere decir que no tenga un acento. Last week I was out and about. 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 Glotalizaciones, tenemos este asunto about, ¿no? Aquí lo pronuncia completamente diferente. El diptongo es otro, ¿no? No es about, sino es about. Ni siquiera lo puedo. Last week I was out and about. About. Last week I was out and about. Sí, o sea, se nota inmediatamente la diferencia en las vocales. Vale, y les digo, ustedes pueden explorar un poco esta página y ya, nada más, que es 10:54, solamente me gustaría volver a dar, esto sí lo voy a recalcar porque les digo, tengo una pregunta o dos, creo que de estas en el examen, sí me interesa que quede claro que sí lo hemos explicado. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? Esta página, que también ya no revisamos y si quieren se las pongo. Dark L Vocalization aquí. En el sur de Inglaterra y en el hemisferio sur. No tenemos audio, pero sí tenemos el ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero creo que no. Ah, no, sí. Aquí la transcripción solamente que no es correcta, pero se entiende, ¿no? En lugar de, por ejemplo, nosotros sabemos que lip, por ejemplo, se pronuncia con una L normal o el L, es que no le quiero decir brillante, pero se podría decir algo así, ¿no? Como una L brillante, una L clara, como nuestra L. Lip.
Pero la palabra milk, la palabra milk y la palabra people se pronuncian con esa L oscura. People, milk, people. Y estas L's vocalizan. En Londres, en Cockney, donde acabamos de ver, y en algunas variantes de Australia, ¿no? En lugar de decir peel, van a decir peel. En lugar de decir milk, van a decir milk. En lugar de decir people, van a decir people, 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 porque esa L oscura vocaliza, ¿vale? Esta página también, si quieren, se las pongo, porque hay algunas que sí tienen ejemplos. Incluso los tienen por regiones. Earthwork, earthwork. Está difícil de manejar, pero si ustedes lo exploran, lo podrán manejar de manera evidente, ¿no? Aquí nos habla un poco de cómo se pronuncia la palabra nurse, ¿no? O estas palabras earthwork. Ah, bueno, mira, en el norte vamos a tener una diferencia entre earth y work. Earthwork. Pero en el sur, las dos palabras se van a pronunciar con la misma vocal, ¿no? Earthwork, earthwork. Nos da el mapa y nos da los ejemplos. Y aquí es donde nos dice, no, menos, más, etc. Esto ya los dejo a que lo exploren, porque sí tenemos que dar por terminado el tema hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda, cuestión, pregunta, algo. Y si no, solamente les doy el aviso final y ya nos vamos. ¿Qué sería? Que ya tienen la sexta lectura. No sé todavía exactamente cuándo va a ser el examen porque no nos han dado fechas. Nos dieron en el otro campus. Por lo que entiendo, en el otro campus las fechas van a ser del 6 al 10 de diciembre. Lo que quiere decir prácticamente solo tendríamos una semana de clases. Sí, ¿no? Una semana de clases, si es que nos tocan las mismas fechas. Si no, tal vez tengamos otra clase 3, ¿no? Todavía no nos dicen. Dependiendo de eso, ya vemos hasta dónde llegamos con los temas. El problema con nuestro curso fueron los días de asueto, etc. Entonces, por eso no nos dio tiempo de ver el último tema que me gustaría que viéramos. Si hacemos el examen en la semana que toca, entonces podremos ver el otro tema. Si no, probablemente no. Pero sí vamos a ver este, ¿no? La sexta lectura, que sería sobre los dialectos del francés. Dialects of French. Vamos a leer esto para el 2 de diciembre. ¿Qué es lo que vamos a prestar atención? ¿Qué son los patois? Vamos a hablar de ellos de manera quizá muy rápida. ¿Cuáles son las divisiones dialectales más importantes en el territorio de Francia? Vamos a tener solamente dos, que son extremadamente importantes. Son además muy antiguas, porque desde hace mucho tiempo que se marcó el límite. Y rasgos asociados a cada una de estas regiones. Rasgos más relevantes también del francés canadiense que aparecen aquí. Son muy pocos, pero son importantes, ¿vale? Y yo creo que, por ejemplo, el segundo entregable va a ser sobre el documental. No lo vamos a ver aquí, entonces yo creo que les voy a dejar de tarea ver ese documental y para que hagan un reporte de lectura de lo que vieron ahí. De lectura, de un reporte del documental, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces si no tienen preguntas, nos vemos el lunes, ¿no? Ahí voy, chicos, aguántenme, porque teníamos que hacer un montón con los exámenes y todo eso, y como nos apretó el tiempo, sobre todo en el otro campus, ¿no? Nos adelantaron mucho las fechas, entonces tuve que ponerme a hacer otras cosas. Pero ya, esta semana ya los califico, porque ya los exámenes ya los tengo. ¿Vale? Entonces nos vemos el lunes. Descansen. Bye. Hasta luego.